Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Constitución y Derechos. Soy Marta y hoy nos acompañan 4 expertos para hablar sobre el derecho a la vivienda como parte fundamental del buen vivir en Ecuador. A continuación, cada uno hará una pequeña presentación. Hola, soy Rosemary, abogada especializada en Derecho Constitucional. Buenas tardes, mi nombre es Elkin, sociólogo especializado en temas de vivienda y desarrollo urbano. Saludos, soy Nicole, representante del MIDUBI. Hola a todos, soy Eliana, activista por el derecho de la vivienda digna. Comenzamos por entender el contexto histórico. Rosemary, ¿podrías explicarnos cómo ha evolucionado el derecho a la vivienda en las constituciones ecuatorianas? Claro, Marta, la evolución ha sido significativa. En la Constitución de 1929 se mencionaba por primera vez la obligación del Estado de proteger al obrero y al campesino, y de legislar para que se contribuyeran viviendas higiénicas y baratas. La Constitución de 1945 estableció el derecho a un nivel de vida que aseguraba la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda y los servicios sociales necesarios. Sin embargo, fue la Constitución de 2008 la que dio un salto cualitativo al introducir el concepto de buen vivir o summa causale. ¿Y cómo se refleja específicamente el derecho a la vivienda en la Constitución actual? El artículo 30 es clave. Establece que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. Además, el artículo 375 detalla las responsabilidades del Estado en materia de hábitat y vivienda. Es importante notar que este enfoque va más allá de la mera provisión de un techo. Habla de dignidad, seguridad y salud. Muchas gracias, Rosemary. Elkin, desde tu perspectiva como sociólogo, ¿cómo se traduce este marco legal en la realidad social ecuatoriana? Es una pregunta compleja, Marta. Por un lado, el reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda como parte del buen vivir representa un avance significativo en términos de derechos sociales. Sin embargo, la realidad en el terreno es más complicada. Según los últimos datos del INEC, aproximadamente el 36% de los hogares ecuatorianos viven en condiciones de déficit habitacional, ya sea cuantitativo o cualitativo. ¿Crees que podrías explicarme un poco más sobre estos tipos de déficit? Por supuesto, el déficit cuantitativo se refiere a la falta de viviendas suficientes para albergar a toda la población. El cualitativo, por otro lado, se refiere a las viviendas que existen pero que no cumplen con todos los estándares mínimos de habitabilidad, ya sea por materiales inadecuados, falta de servicios básicos o hacinamiento. En Ecuador, el déficit cualitativo es significativamente mayor que el cuantitativo. Muchas gracias, Elkin. Nicole, desde el MIDUBI, ¿cómo se están abordando estos desafíos? En el Ministerio somos muy conscientes de estos desafíos y trabajamos en múltiples frentes. Primero, hemos intensificado nuestros esfuerzos en la recolección y análisis de datos para tener un panorama más preciso de la situación habitacional en el país. Esto nos permite diseñar políticas más efectivas y focalizadas. En cuanto a programas concretos, Casa para Todos ha sido nuestra iniciativa insignia, con el objetivo de reducir el déficit cuantitativo. Hemos entregado más de 100.000 viviendas desde su inicio. Sin embargo, reconocemos que esto no es suficiente y que necesitamos abordar también el déficit cualitativo. Nicole, ¿qué acciones están tomando respecto al déficit cualitativo? Hemos lanzado el programa Mejora tu Casa, que proporciona asistencia técnica y financiera para la renovación y mejora de viviendas existentes. También estamos trabajando en la colaboración con los gobiernos locales para mejorar la presentación de servicios básicos en áreas urbanas y rurales. Muchas gracias, Nicole. Eliana, como activista, ¿cuál es tu evaluación de estos esfuerzos gubernamentales? Reconocemos los avances, pero la realidad es que aún estamos lejos de garantizar el derecho a la vivienda para todos los ecuatorianos. Nuestras investigaciones muestran que muchas familias, especialmente en zonas rurales y periurbanas, siguen viviendo en condiciones precarias. Además, enfrentamos problemas como la especulación inmobiliaria en las grandes ciudades, que hace que la vivienda sea inaccesible para muchos. ¿Qué propuestas tienen desde la sociedad civil para abordar estos problemas? Creemos que se necesita un enfoque más integral y participativo. Por ejemplo, proponemos la creación de un Observatorio Nacional de la Vivienda, que involucre a la sociedad civil en el monitoreo de las políticas de vivienda. También abogamos por políticas de control de alquileres en zonas urbanas y por programas de autoconstrucción asistida en zonas rurales. Muchas gracias, Eliana. Rosemary, volviendo al marco legal, ¿cómo se articula el derecho a la vivienda con otros derechos en la Constitución? Es una excelente pregunta, Marta.
El derecho a la vivienda está íntimamente ligado a otros derechos fundamentales. Por ejemplo, el artículo 31 habla del derecho a la ciudad, que incluye el disfrute pleno de la ciudad y sus espacios públicos. Esto se relaciona directamente con la ubicación y el entorno de la vivienda. Además, el artículo 66 garantiza el derecho a una vida digna, que incluye vivienda, entre otros aspectos. Y no podemos olvidar el artículo 375, que vincula la vivienda con el acceso a servicios públicos y la planificación territorial. Elkin, desde tu perspectiva como sociólogo, ¿qué impacta esta interconexión de derechos en la vida cotidiana de los ecuatorianos? Es fundamental entender que la vivienda no solo es un techo. Una vivienda adecuada implica acceso a empleo, servicios de salud, escuelas y espacios de recreación. En nuestros estudios, hemos observado que las familias que viven en asentamientos informales o en zonas periféricas a menudo enfrentan dificultades para acceder a estos servicios, lo que perpetúa ciclos de pobreza y exclusión. Nicole, ¿cómo se abordan estos aspectos desde el Midubi? Estamos conscientes de que la vivienda debe de ser parte de un desarrollo urbano integral. Por eso, nuestros nuevos proyectos incluyen no solo la construcción de viviendas, sino también la creación de espacios comunitarios, áreas verdes y la coordinación de otros ministerios para asegurar la provisión de servicios básicos y sociales. Eliana, desde tu perspectiva en el activismo, ¿qué desafíos persisten en este aspecto? Uno de los mayores desafíos es la segregación espacial. Muchos proyectos de vida social se ubican en las periferias de las ciudades, lejos de fuentes de empleo y servicio. Esto puede resolver el problema del techo, pero crear otros problemas sociales y económicos. Necesitamos políticas que promuevan ciudades más inclusivas y mixtas. Ahora hablemos un poco sobre los grupos vulnerables y cómo estos se relacionan con la vivienda. Empezando por Rosemary, ¿cómo aborda la Constitución la situación de estos grupos en relación con la vivienda? La Constitución establece la atención prioritaria a grupos vulnerables en varios artículos. Por ejemplo, el artículo 37 garantiza a las personas adultas mayores el acceso a una vivienda que asegure una vida digna. El artículo 47 establece que las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda adecuada. También se menciona específicamente a las mujeres embarazadas, niños, adolescentes y personas en situación de riesgo. Elkin, ¿cómo se refleja esto en la realidad social? Lamentablemente, estos grupos siguen enfrentando mayores dificultades para acceder a una vivienda digna. Por ejemplo, nuestros estudios demuestran que las mujeres jefas de hogar, especialmente en el sector informal, tienen mayores problemas para acceder a créditos de vivienda, y las personas con discapacidad a menudo se enfrentan a barreras arquitectónicas, incluso en viviendas nuevas. Nicole, ¿qué programas específicos tiene el Midubi para estos grupos? Tenemos varios grupos focalizados, por ejemplo, el programa Vivienda para Todos. Tiene cuotas específicas para mujeres jefas de hogar y personas con discapacidad. También hemos implementado normativas de accesibilidad en todos nuestros proyectos. Sin embargo, reconocemos que aún hay mucho por hacer. Eliana, ¿cuáles son las principales demandas de la sociedad civil en este aspecto? Necesitamos políticas más focalizadas y con enfoque de género. Por ejemplo, programas de vivienda que consideran las necesidades específicas de mujeres víctimas de violencia. También abogamos por una mayor participación de estos grupos en el diseño de políticas de vivienda. Muchas gracias. Para ir concluyendo, me gustaría que cada uno dé su punto de vista sobre el futuro del derecho a la vivienda en Ecuador. Rosemary, empezamos contigo. Desde el punto de vista legal, creo que el desafío está en desarrollar leyes secundarias y políticas públicas que materialicen el espíritu de la Constitución. También es crucial fortalecer los mecanismos de exigencia de este derecho. Como sociólogo, creo que necesitamos un cambio de paradigma en cómo concebimos la vivienda y las ciudades. Debemos movernos hacia modelos más sostenibles, inclusivos y resilientes frente al cambio climático. Como representante del Midubi, nuestro compromiso es seguir innovando en nuestros programas y políticas. Estamos explorando nuevas tecnologías de construcción, modelos de financiamiento más inclusivos y formas de involucrar más activamente a las comunidades en este proyecto. Como sociedad civil, seguiremos presionando para que el derecho a la vivienda sea una realidad para todos. Creemos en la importancia de la participación ciudadana y en la necesidad de un diálogo constante entre el Estado, el sector privado y las comunidades. Muchas gracias a todos por sus valiosas contribuciones. Para cerrar, quisiera recordar a nuestros oyentes que el derecho a la vivienda es fundamental para el buen vivir y que todos tenemos un papel que jugar en su realización. Les invito
a mantenerse informados y participar activamente en este tema, el cual es muy crucial para el desarrollo de nuestro país. Esto ha sido todo por el día de hoy, en Constitución y Derechos. Esperamos que este podcast haya sido informativo y que inspire reflexión y acción. Hasta la próxima edición.